emoción es un trastorno? ¿Se ha convertido en un trastorno o no? Por eso es importante la participación de la comunidad latina en los estudios de salud mental. ¿Cuánto nos cuesta de verdad buscar ayuda? A todos, a todos. Simplemente confiar en lo que la vecina me dijo, lo que mi mamá me Ese es dijo. un punto tan bueno. Al hombre se le permite poco expresar ciertas emociones. O sea, no se les permite expresar miedo, por ejemplo. No se le permite expresar tristeza. La emoción con la que más se puede relacionar es la rabia. Cuando esa tristeza me está haciendo tomar decisiones que no son propias de mí. No podemos separar nuestra psiquis, nuestra emoción con nuestro cuerpo. Este espacio se abre para que se genere salud, para que dejemos esas cargas, para que no sintamos culpa por nada ni tampoco vergüenza. Es un placer a todos los que nos escuchan, los que nos ven, de que sean partícipes de la entrevista del día de hoy, de nuestro invitado, ¿cierto, Sam? Es otro episodio en Salutogénesis y tenemos unas invitadas muy especiales. Queremos darle la bienvenida a Virmieli Hernández, que es doctora en psiquiatría y también coach de salud mental en Estados Unidos, que tiene mucha información interesante para brindar a nuestra comunidad hispana. Entonces, bienvenida. Bueno, gracias chicos por la invitación, gracias por el espacio. Siempre hablar de salud mental es para mí un gusto y más para nuestra comunidad, como ustedes lo quieren hacer. Muchísimas gracias. Doctora Hernández, para comenzar y calentar motores, como decimos los latinos, es importante recalcar en este momento que estamos en un estudio, pero de salutogénesis, en donde la palabra lo que nos indica y lo que le decimos a nuestra comunidad latina es saluto de salud y génesis de origen, de principio. Y el hecho de tener a la doctora aquí hoy, aquí sentada con nosotros, de que pueda compartir toda su experiencia clínica como psiquiatra en Venezuela y también de las vivencias que tiene aquí como inmigrante en Estados Unidos, del tiempo que ha trascendido desde que dejó su país y la evolución que ha tenido que vivir como persona para enfrentar pues el reto de adaptarse a esta nueva comunidad, moldea su vida, ¿no? Y su salud mental. Entonces, pues, ¿qué mejor candidato o candidata en este caso para compartir con nosotros la importancia del cuidado de la salud mental, la importancia de entender que es una condición de salud mental, ¿cierto? Que luchamos en este momento, pues, en nuestra comunidad. Así que me gustaría que nos contara un poco sobre su trayectoria profesional y de cuánto tiempo usted lleva en los Estados Unidos. Mejor dicho, cuéntenos de usted. Bueno, como dijiste, soy venezolana, soy médico psiquiatra venezolana. Allá pues trabajé en hospital, en mi consulta privada. Estuve un tiempo dirigiendo un centro de consejería también para mi iglesia. Y bueno, básicamente me encanta lo que hago. Me encanta el poder estar al lado del que sufre, al lado del que está necesitando apoyo, abrir espacios para conversaciones, para escuchar historias de vida. Y creo que la aproximación hacia la salud mental, desde mi formación, siempre la he visto desde la psicoterapia, desde brindar espacios donde la persona pueda conversar, hablar, sentir el apoyo desde la palabra también y, por supuesto, también desde la farmacología, llevando estas dos herramientas para poder apoyar, para poder dar respuestas a esto que es la salud mental ahora y que, a ver, cuando yo me gradué hace algún tiempo, no estaba tan efervescente como ahora. Ahorita está muy efervescente el tema. Hay muchísima información. Y usted está hablando no tan solo de Venezuela, sino también aquí en Estados Unidos. O sea, la salud mental ha sido un tema que se toca mucho más frecuente en esta época, es que se refiere. No tan solo en su país, sino también. Exactamente, totalmente. No solamente en mi país, sino a nivel global. A nivel global. Y nuestras estadísticas principalmente van a venir de aquí de los Estados Unidos y los países del primer mundo muchas veces.
Y como latinoamericanos, pues nos apoyamos a veces en esas estadísticas, nos apoyamos en los resultados de investigaciones de aquí, así que aquí siempre va a haber más información, Sí. posiblemente. Y Ujú. este punto que acaba de compartir es crucial y quiero que aprovecho este pedacito para resaltar que la literatura de la salud mental sale de los Estados Unidos, Ujú. ¿cierto? Pero mire, por eso es importante la participación de la comunidad latina en los estudios de salud mental. Eso es lo que estamos trayendo aquí, de que se empiece a romper el estigma, esa creencia de que el que cuida de su salud mental es porque ya hay que mirar lo raro. Porque resulta que nos están, incluso en nuestros países, los médicos se entrenan con información de los Estados Unidos, donde las investigaciones no, ha tenido poca o ninguna participación latina. Entonces, por favor, compartan esta información, déjenle saber a otros latinos que existe salutogénesis porque se origina salud. Y esto es un origen de salud, ¿por qué? Porque resulta que la doctora trae una perspectiva desde la realidad latina. Mm. Y esa realidad latina es la que vamos a estar compartiendo aquí para que todos nosotros podamos crear una comunidad latina más saludable, porque sus palabras de aquí en adelante van a ser fundamentales en base a su experiencia clínica de cómo usted corre un rol importante en nuestra comunidad para poder ayudar a que seamos más saludables aquí en Carolina del Norte. Y doctora, me gustaría saber un poco más de por qué usted cree que ahora se está tocando mucho más el tema de la salud mental, que antes no se tocaba, pero hoy en día se ha vuelto muy popular, está de moda, no tan solo Mm. en Estados Unidos, sino Mm. alrededor del Mm. mundo, Mm. como comentó. Bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud nos advertía ya desde hace 20, 30 años atrás que parte de las enfermedades que iban a generar discapacidad tenían que ver en los rangos de salud mental, depresión y ansiedad. Entonces esto ha ido aumentando y ya nadie puede taparse. Es una realidad. O sea, gente que trabaja a mi lado, gente que convive conmigo, gente que puede ser mi jefe también, gente muy capaz, pues ha tenido episodios de ansiedad, depresión o otro tipo de trastornos de salud mental. Entonces cada vez es más abundante y yo creo que aunque las redes tienen un lado no tan bueno, las redes también han tenido este lado de informar, de hacer saber más que estos estigmas que a veces teníamos, ¿no? Em, de que el enfermo o el que había estado con algún diagnóstico de salud mental era el violento, era el que no tenía salida, era el que no tenía la capacidad de trabajar o el que iba a ser incapacitado de alguna manera, pues nos hemos dado cuenta que no es así, que nuestras enfermedades mentales tienen más de físicas de lo que pensamos y viceversa. Es decir, no podemos separar nuestra psiquis, nuestra emoción con nuestro cuerpo. O sea, cuando yo veo a un paciente que tiene un dolor crónico, tiene afectada su salud mental. Y cuando veo a un paciente que está con un trastorno de ansiedad o con un trastorno depresivo, tiene efectos en su cuerpo. Entonces, cada vez más estamos abriendo los ojos. Mira, y me gusta mucho lo que dice la Organización Mundial de Salud. O sea, no hay salud si no hay salud mental. Es Es, una enfermedad que es real. Sí, y esa definición de salud que pone el Centro el Organización de la Salud en general dice de que la salud no es tan solo físico, no Ujú, es tan solo mental, también es espiritual, o sea, hay ujú. muchos, es holístico. Es es. holístico. Y pieza fundamental, una vez más, las palabras que ustedes dicen. ¿Recuerdan los en vivos anteriores donde hablamos de la microbiota, de las bacterias, de los microorganismos que Ujú. tenemos en el sistema gastrointestinal? Eso es sumamente importante porque el intestino, el sistema gastrointestinal se llama el segundo cerebro. Y entonces es curioso que tenemos una experta en el tema de lo que es la salud mental en la psiquiatría, la doctora aquí Hernández, y dice, las enfermedades mentales tienen mucho que ver con la parte física. Por eso les invito a que vayan a los episodios anteriores y miren Mm. y lo que es y escuchen lo que es la microbiota,
que son y la importancia de una dieta alta en fibras y vegetales, y que no es imposible para nosotros los latinos poder asumir o adaptarnos a un estilo de vida Sí. que nos permita llegar a la longevidad. O sea, la longevidad es a sacarle el jugo a los años. Y también, y que vean el otro capítulo donde se habla de longevidad y donde tenemos una expositora de la comunidad latina de lo que es llegar a los 70 años y pasar los 70 años y ser funcional dentro de la comunidad. Y cuando tú dices esto que es más que físico, yo creo que una de las cosas que ayuda a quitar el estigma es entender que el cerebro es un órgano. Y eso es algo que a veces no, como que no nos hace clic hasta que se enferma. Entonces, tenemos un riñón que se enferma, tenemos un páncreas que se enferma, tenemos un intestino que se enferma, tenemos un corazón que se enferma. Lo que pasa es que estos órganos han sido más investigados, son menos complejos y hemos podido dar ciertos caminos para tratarlos. El cerebro es mucho más complejo, pero es un órgano y se enferma. Llega un punto en que dice, no puedo, necesito ayuda. Y es ahí donde deben intervenir ciertas pautas para poder lograr que él mejore. Entonces, a veces es la idea mística un poco de pon de tu parte, tú puedes, estás exagerando, no debes estar de tal o cual forma, no te debes sentir de tal o cual forma. Y es entender, ¿no? Esa persona no tiene voluntad muchas veces no porque no quiera, sino porque su cerebro amerita ayuda, porque es un órgano y se enferma. Sí, y yo, aparte de ser uno de los expositores de este tema de la salutogénesis y estar emocionado de tenerla usted en nuestro estudio, obviamente yo voy a seguir hablando de salutogénesis, y el órgano es un órgano, el cerebro, y se enferma. Pero mira lo crucial y la importancia de tener esta charla aquí en Salutogénesis hoy, de que dentro de nuestra comunidad latina encasillan a las personas mayores. Porque la doctora estaba hablando de que si era el violento, que se creía que tenía una salud mental, que tenía un problema de salud mental, que era el que no era capaz de trabajar. Pero resulta que un adulto mayor dentro de nuestra comunidad latina pasa a los 60, 70 y ya pasa a los 70, ya estamos pensando de que tenemos que estarlos evaluando a que tenga Alzheimer, que tenemos que estar pendiente porque la vejez significa de que vas a tener Parkinson. Y lo que resulta es que no, simplemente el músculo hay que cuidarlo. Y no hay que cuidarlo solamente físicamente, hay que cuidarlo de adentro para afuera. Y eso viene con el proceso de pensamiento. Por eso es que las destrezas de la doctora son cruciales para nuestra comunidad latina, dentro de su rol aquí en los Estados Unidos y también de lo que le pongamos a nuestro cuerpo. Porque recuerden que el cerebro está conectado con el intestino. Uh-huh. Para mí es interesante lo que estaba comentando de los órganos, de que el cerebro es un órgano y tenemos ideas de, o sea, más claras de cómo cuidamos de nuestra salud cardiovascular. Sabemos de que el ejercicio es extremadamente beneficioso para cuidar nuestro corazón, de limitar pues nuestra ingesta de medicamentos para el cuidado del riñón, para el hígado. Entonces, para nuestra comunidad hispana que puede sufrir más trauma al inmigrar, al tener que trabajar, pues mucho más fuerte quizás que una persona nacida y creada aquí en Estados Unidos, ¿cómo nuestra comunidad, y no quiero saltar porque tenemos otras definiciones de cubrir, pero cómo podemos cuidar de nuestra salud mental, nuestro cerebro, que es un órgano, aún pasando estos traumas que muchas veces los estadounidenses no enfrentan? Bueno, yo creo que desde cualquier lado de esta vida tú puedes enfrentar traumas, desde cualquier lado, porque esta vida es difícil, no necesariamente va a ser perfecta para todos, no existe eso. Sin embargo, tú has tocado un punto y es la palabra trauma, y ciertamente la experiencia migratoria tiene todo el potencial para generar un trauma. ¿Por qué? Porque la experiencia migratoria arrastra vivencias duras. Nosotros hemos escuchado historias muy duras de gente a nuestro alrededor que es inmigrante, que tal vez le sucedieron más cosas para llegar aquí. El inmigrante tiene muchas pérdidas. Pérdida del sitio conocido, pérdida de su familia, pérdida de su trabajo, pérdida de su comida,
pérdida de su red de apoyo. El inmigrante tiene muchos cambios que tiene que hacer para lograr sostener la vida que le toca en la demanda, porque siguen siendo estudiantes, papás, trabajadores, tienen que estar pendientes de la familia que dejaron atrás, ayudar. Entonces, toda esta cantidad de demandas hacen que la migración pueda ser una herida muy, muy profunda. Y lo que más me preocupa a veces cuando hablo con los inmigrantes es la soledad. Ojo, y no hablo con inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos, nada más. Porque soy venezolana y los venezolanos hemos tenido un exilio masivo en este tiempo. O sea, estamos en muchos lados. Y sea en Europa, sea en Latinoamérica o sea aquí en Estados Unidos, el inmigrante vive mucha soledad. Soledad que está percibida desde no tener a alguien cerca, personalmente, vívidamente, y soledad desde no tener un espacio para contar su vivencia, su dolor. Entonces, desde ahí también se percibe la soledad. Y esa es la soledad más profunda, no tener a nadie con quien decir algo que me duele, algo que estoy sufriendo, algo que estoy necesitando. Entonces, sí, la migración es potencialmente una herida que puede llegar a ser traumática y que muchos de nosotros tenemos que ir elaborando. Uh-huh. Sí, muchas veces cuando nos enfrentamos a ese tipo de sentimiento que está descubriendo, ¿qué hacemos? Échale más ganas. Tiene que trabajar. Hay necesidades. Entonces, muchas veces cubrimos esos sentimientos en vez de confrontarlos, en vez de trabajar y manejar esas emociones. De darles permiso, de hablar, de buscar ayuda. ¿Cuánto nos cuesta de verdad buscar ayuda? A todos. Pero yo creo que el inmigrante a veces no tiene el tiempo para, o no se da el tiempo para, no se da el margen para descansar, para hablar de lo que le pasa. ¿Y en qué usted cree que radique el estigma de la salud mental dentro de la comunidad latina? El estigma yo creo que es general. La salud mental, o sea, un trastorno mental genera mucha vergüenza. Y la vergüenza es diferente a la culpa, porque la culpa nos dice, yo hice algo malo, pero la vergüenza nos dice, yo soy malo. Algo hay mal en mí. Entonces, esto afecta la identidad. Muchas veces el trastorno de salud mental no solamente va a afectar mis acciones o mis decisiones o mis relaciones, sino afecta mi identidad, quién yo soy. Y una de las cosas que hace a veces la depresión o la ansiedad y otro tipo de trastornos de salud mental es, y lo he visto mucho en el inmigrante, por todas estas pérdidas, dice, yo no soy el mismo. Yo no soy el mismo. Entonces, el estigma tiene mucho que ver con la vergüenza. El estigma tiene que ver mucho también, en el caso de nuestra comunidad latina, tenemos algo muy bueno y es que somos muy familiares. La familia nos importa, la armonía de la familia nos importa, pero a veces llevarlo a un extremo puede resultar no beneficioso. ¿Ok? Porque, por ejemplo, y esto es un término que yo no conocía, que lo conocí aquí en los Estados Unidos, hay un término que se llama familismo, que lo empezaron a nombrar algunas personas en Los Ángeles investigando familias latinas y se daban cuenta que estas familias latinas, en honor a estar en armonía, en honor a estar unidos, no decían necesidades, porque eso podía avergonzar a la familia. Entonces yo no digo que tengo un consumo de sustancia o no digo que tengo ideas de quererme morir o que estoy necesitando ayuda, porque aquí lo resolvemos. O sea, ¿cómo es hay un refrán, no sé si ustedes lo conocen, que es la ropa sucia se lava en casa. Se lava en casa. Y sí, yo puedo lavar la ropa, pero si es mucha, si no tengo la lavadora, si no tengo para poder hacer bien esa limpieza. Entonces, a veces no buscamos ayuda porque el entorno familiar no nos anima a eso, por mantener la armonía, por mantenernos todos en el mismo lugar, ¿no? Y bueno, el latino en líneas generales, en las estadísticas, no es el que más busca ayuda tampoco. Y exacto, no es allí entramos y gracias por las palabras que nos ha dicho hasta el momento, pero eso es lo que queremos romper.
Eso es lo que queremos romper y por eso queremos abrir camino con esto en Salutogénesis, de que motivar a nuestra comunidad latina a que diga, a que deje ese bulto, esa carga Ujú, que tiene ujú, o esa ujú, vergüenza ujú. de que no soy capaz de poderlo hacer porque me siento triste. Porque este espacio se abre para que se genere salud, para que dejemos esas cargas, para que no sintamos culpa por nada ni tampoco vergüenza, Mm, pero también para que en nuestra comunidad las personas puedan identificarse con contextos sociales reales, ujú, o sea, verdaderos a lo que nos identifiquen. Porque qué más provecho de tener una doctora en psiquiatría con experiencia clínica de Latinoamérica, o sea, de los países latinos, donde sabemos que se corre en la calle, que se monta bicicleta, que hay bullicio, que es completamente diferente a vivir en Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, inmigrante, y aparte de eso, le ha tocado reinventarse o buscarle la vuelta a cómo poder ejercer su pasión. Y entonces tenemos una persona que trabaja de coach mental, que tiene el servicio para nuestra gente aquí disponible, con la preparación de una psiquiatra que conoce la realidad a carne propia de lo que es ser inmigrante. Entonces, es una invitación a que nuestra comunidad empiece a dar pasos hacia volverse más saludable. mm, Por eso compartir, como dice el doctor Samuel todo el tiempo, también es ayudar. Y mi invitación va a ser defender Salutogénesis, apoyar lo que ellos dicen, pero también invitarlos a todos ustedes que nos escuchan y nos miran de que compartan esta información, de que le dejen saber a las personas que tenemos recursos capacitados para guiarnos en cualquier caidita que estemos experimentando y mm, para que dejemos la vergüenza. mm, Porque yo también he visto y personalmente vengo de una influencia bastante machista y el ujú, haber sido enfermero me rompió esa ujú, visión machista porque la mayoría de mis compañeros de clase eran mujeres. Y ujú, también tuve la bendición de vivir en Puerto Rico, de crecer allá, en donde el contexto de vida también se cambia por completo, porque obviamente Puerto Rico es un territorio americano y tiene la mayoría de la población tiene un alto nivel de educación. mm, Entonces ahí se empezaron a romper unos paradigmas que cuando llego a los Estados Unidos, mm, acá a Carolina del Norte, me encuentro de que todavía hay gente que vino de su país y llegó aquí a Carolina del Norte y sigue viviendo como si estuviera en su país. Y sigue pensando que a los 60 años ya está mayor. Y sigue pensando que decir me siento triste, no sé cómo canalizar el estrés, tiene que generarle culpa o vergüenza. mm, Así que sería interesante Aquellas personas que, porque tocó un punto hace poco de una realidad cultural, una ujú, realidad de costumbre, porque no creo que sea solamente cultural en la comunidad hispana, de que, pues me estoy enfrentando un momento difícil, mm. entonces no busco ayuda porque eso tanto se vive para los estadounidenses también. Entonces, me gustaría saber su opinión, su perspectiva de, de para aquellas personas que se sintieron identificados con de que pues no estoy simplemente acostumbrado a buscar ayuda. ¿Cómo podemos romper esa barrera? ¿Cómo podemos sobrepasar ese obstáculo? Bueno, yo creo que una de las formas es educándonos. Yo creo que conociendo más acerca de qué significa estar ansioso, qué es estar deprimido y diferenciarlo. Muy O sea, bien. la salud mental según la Organización Mundial de la Salud, es sentir el bienestar, es estar en un estado de bienestar. Pero a veces esta palabra, a mí me gusta como definirlo un poco porque la persona puede tener la idea de que todo es perfecto, tengo que estar bien al 100%, no puedo sentir cierto tipo de emociones y no es así. O sea, yo puedo estar en bienestar y estar haciendo las cosas que me gustan y tener un punto en mi vida en este tiempo, mira, una preocupación, estar triste y no necesariamente estoy en un trastorno. ¿Me explico? O sea, una Definitivamente emoción, hay que hacer esa exacto, distinción. esa distinción me ayuda, o sea, buscar la información. ¿Esta emoción es un trastorno? ¿Se ha convertido en un trastorno o no? O sea, cualquier emoción, o sea, sentirme triste o sentirme preocupada por algo o tratar mal a alguien no es un trastorno de personalidad, ni es un trastorno depresivo, ni es un trastorno ansioso. Entonces yo creo que educar, o sea, buscar información, hay muchísima, hay una información vasta. Eso es una cosa impresionante. ¿Y dónde buscar información?
a ver, no todo el mundo da esta información con mala intención. Yo creo que la mayoría quiere hacerlo con muy buena intención, pero con gente que tenga un background, una experiencia, es importante. ¿Dónde estoy buscando yo la información? ¿Por qué? Porque a veces las enfermedades mentales las definen de manera muy simplista o las romantizan mucho. Sí, yo estuve deprimido. No sé si estuviste deprimido porque la depresión es realmente algo difícil de llevar. O no, yo simplemente me siento bien o tomé estos 10 pasos para que el ataque de pánico se fuera o los voy a leer en Google. Entonces, lo llevamos al momento simplista. O sea, creo que educarnos con gente que conozca más de esto puede ayudar a disminuir el estigma. Es simplemente confiar en lo que la vecina me dijo, lo que mi mamá me Ese dijo. es un punto tan bueno porque mira, en Latinoamérica y donde sea, yo creo que a mi vecino le mandaron este medicamento, doctora, y yo no me lo voy a tomar porque no le cayó bien. Me dijo que había otro mejor. Entonces tú dices, ok, está bien. Y busqué en internet y esto fue el diagnóstico. Qué bien por internet, pero debe haber un profesional que pueda estructurarlo. Confíen más en Dr. Google. Otra cosa interesante de estos estigmas es los psiquiatras, y esto lo decía siempre uno de mis jefes en el hospital, los psiquiatras siempre mandamos drogas y los demás médicos medicina. O sea, ¿de dónde saca la gente esto? ¿No? Porque los psiquiatras efectivamente tenemos como 4 grupos de medicamentos que enviamos y uno de ellos es específicamente para producir cierta sedación y sueño, pero no siempre los vamos a usar. Y no son drogas como tal. O sea, son fármacos que han pasado por investigaciones por años con todos los protocolos como el acetaminofén, por ejemplo, o lo que ustedes pueden mandar. Exacto. Entonces, el psiquiatra manda droga. Esa es otra cosa, ¿no? Que es muy estigmatizada. La connotación Sí, de la palabra. y Sí. otra cosa que decía este jefe es, cuando el paciente no tiene nada, lo mandan al psiquiatra. Porque ya pasó por el internista, ya pasó por el cardiólogo, ya pasó por el gastroenterólogo, por el neumonólogo, por el dermatólogo. No tiene nada. Psiquiatra. Entonces, ese tipo de estigmas, yo creo que en nuestra comunidad la he escuchado mucho y entender. Y esto me encanta decirlo. Hay gente que está educando en una universidad y está tomando antidepresivos y es totalmente funcional. Hay gente que está haciendo actividad política, bueno, y es totalmente funcional y está tomando medicamentos psiquiátricos. Madres, padres, profesionales o gente que necesariamente no tiene un nivel profesional, pero es totalmente funcional, ¿no? Sí, y lo triste es que aunque esas son terapias que son mundialmente realizadas y que han mostrado efectividad, lo triste es que nuestra comunidad muchas veces hasta se cierra para eso, de que ya está comprobado científicamente de que va a ayudar y se cierra para eso. Ujú. Y también que hay quienes nomás se limitan a la farmacoterapia. Y nos Ujú. olvidamos que hay otros complementos que pueden incluso, según las investigaciones, llevar a la persona a salir del medicamento, como por ejemplo una dieta balanceada, de construir esa microbiota, que es esas bacterias en el intestino para que tu proceso de pensamiento también se aclare. Porque aquí lo en Salutogénesis buscamos que el latino deje la excusa de que el dinero Mm, va a ser la primera barrera, mm, ¿cierto? Incluso, déjeme corregir, no es el dinero la primera barrera, es el idioma la primera barrera. mm, Y ahí es donde está el jugo de esto. ujú. Porque resulta que si estamos atentos a la información que se comparte, a las charlas que he estado en Salutogénesis y prestamos atención, y vuelvo y defiendo Salutogénesis porque es confiable. Traemos Mm. una doctora en el campo y que tiene la experiencia vívida de nosotros los latinos, pero tenemos que ser selectivos, no tan solo con lo que nos comemos, sino con lo que vemos. Y allí es donde creo que está su énfasis de dónde vamos a buscar la información. Ujú, Porque este ujú. mensaje es, sí, la farmacoterapia tiene un lugar Un lugar. y funciona porque, como ella dice, Pero el ejercicio también tiene un lugar, claro, pero la dieta también tiene un lugar, claro, pero una red de apoyo también tiene un lugar, exacto, pero mi fe también tiene un lugar. O exacto. sea,
es que la salud mental es como un cóctel, es como una sopa, o sea, tiene muchos elementos y yo tengo que agarrar todos los posibles. Y cada vez más la psiquiatría, y yo creo que también la psicología se está dando cuenta. O sea, ahorita hay investigadores en psiquiatría nutricional, por ejemplo. Exacto. Está incipiente, están empezando, pero es una realidad. ¿Cuál es la realidad? Un colon inflamado, ¿verdad? O con una microbiota que no está funcionando, pues va a traer muchos problemas. Va a traer problemas en el páncreas, va a traer problemas ¿Por qué no lo va a traer en nuestro cerebro? Claro que sí. Y ya cada día se está hablando más de eso. Y el ejercicio, o sea, yo cuando me gradué el ejercicio no era la cosa que es ahora en investigación. O sea, cómo el ejercicio quiebra el cortisol. Cómo el ejercicio realmente, tú produces, y en esto quiero ser bien cuidadosa porque no es literal, pero son antidepresivos naturales que en ocasiones van a dar un soporte al nivel de estrés o al nivel de déficit de neurotransmisores de los que está necesitando un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Entonces sí, es cada vez más para los psiquiatras esto tan claro que ya nos están enviando mensajes. Mira, te quieren inscribir en el curso de psiquiatría nutricional. Eso no se veía antes. Entonces eso es una cosa maravillosa. Sí, es un paso hacia una dirección más natural. Y como bien dicho, anteriormente usted comentó diciendo de que muchos de estos medicamentos están recetados para personas que ni siquiera tienen la enfermedad. No sé si yo entendí bien. Porque hay personas que llegan al doctor, se sientan, estoy triste. Pues ok, entonces vamos a recetarle este medicamento porque esto le va a ayudar con su salud mental. Entonces, muchas veces hay un incentivo de recetar estos medicamentos que funcionan, que son fuertes y que pueden también descompensar unos niveles hormonales o unos niveles de los neurotransmisores. Es bien delicado y entonces debemos tener pues mucho cuidado a ver, a la hora de quiero hablar un depender de poquito estos esto, medicamentos. sí, porque el tema de la farmacología psiquiátrica es un estigma y es una cosa que da miedo muchas veces. Entonces quiero como recapitular un poquito lo que estás diciendo. Ciertamente antes, estamos hablando de los años 60 o antes, no teníamos una gama de tratamiento que pudiese ser tan efectivo y tan probado, sin tanto peligro de dependencia. Antes más. Pero como les dije, hay 4 grupos principales, solamente uno, y lo usamos, genera dependencia, y lo usamos cuando es necesario. El resto de los 3 grupos no genera dependencia. Y yo quisiera pensar que cada médico es responsable en mandar fármacos cuando hay que mandar. Pero afortunadamente, y aquí me uno un poquito a lo que estás diciendo, donde yo me formé y estoy tan agradecida de estar formada hoy, la psicoterapia era muy importante. El tener el espacio de la psicoterapia. Y si nada más me están dando fármacos, pero no me están preguntando cómo estoy durmiendo, estás haciendo ejercicio, qué estás comiendo, cómo es tu rutina, cómo están tus relaciones, cuál es tu apoyo. Si no me están dando más, yo también tengo que revisar, porque hay más para ti, no solamente un fármaco. El fármaco lo vamos a usar y te va a ayudar cuando sea necesario y seguramente lo vamos a quitar cuando sea necesario, porque no es para toda la vida, pero eso es un mito también. No lo dejas de tomar, no, claro que se deja de tomar. Esa es su función. Y otra realidad que incluso está hasta con los métodos anticonceptivos, que es relacionado porque muchas personas tienen miedo de un embarazo, muchas féminas, ¿cierto? Entonces están ligadas a ese método anticonceptivo y creen que eso no es un medicamento. Los fármacos para la salud mental también son medicamentos. El punto es de que, así como usted lo dice, que se pueden dejar, ellos también en el proceso en que usted los deja, ellos también dejan una marca en el organismo, porque se metabolizan en el hígado, se metabolizan en el riñón, y usted debe afianzarse a la terapia que le envíe su médico en ese momento, porque necesita estabilizarse. Necesita llegar a un momento en donde usted puede volver a ser funcional si es que entró en una crisis, ¿cierto? Pero ¿cómo llegamos al punto en donde no necesitamos medicamentos? ¿Cómo llegamos al punto? Bueno, si usted no está en medicamento y usted ya sabe que se está sintiendo triste
o que usted siente como ese dolor en el pecho. Creo que la mejor persona para explicarnos los síntomas o qué podría ser de las condiciones sería usted, pero si usted ya se siente de que le gustaría darse la oportunidad de ver, de cuidar de su salud mental, pues debe hacerlo porque ese es el primer paso a evitar de que usted llegue a tomar medicamentos, porque la verdad es que usted empieza a tomar la terapia farmacológica, pero de allí a cuándo vamos a salir de la terapia, eso es otra realidad, porque no sabemos por cuánto tiempo usted va a permanecer medicado. Por eso es importante empezar a utilizar estas herramientas naturales. Por ejemplo, yo tengo mi consejero, mi persona, mi coach mental, mi entrenador mental que me ayuda a enfrentar las dificultades, porque no quiero llegar al fármaco. Aunque ayude, yo quiero evitarlo. Y si ya estoy en el fármaco, déjame yo mejoro mi alimentación. Déjame, yo me acuerdo cómo comíamos en la casa las ensaladas. Déjame salir a una caminata, porque el ejercicio ya se demostró que ayuda. Entonces tengo que hacer cambios que no me cuestan para poder mejorar mi calidad de vida. El fármaco es una herramienta, como muchas otras herramientas, y cada paciente es como una huella digital. O sea, cuando tú te enfrentas a él, te enfrentas a un examen, un test. Tú dices, ok, ¿qué tengo aquí? Tengo muchas cosas que ver. Y una de esas cosas puede ser o no la medicación. Estoy avalando un poco lo que dices en el sentido de que sí. Cuando ya yo comienzo a sentir que estas emociones, que esta tristeza, que esta preocupación es muy elevada, no puedo dejar pasar tanto tiempo, porque la ansiedad puede ir complicándose y una de las complicaciones puede ser un ataque de pánico o puede ser un trastorno de ansiedad generalizada, en fin, o puede ser una depresión mayor. Hemos podido arrancar un poco antes, posiblemente con psicoterapia y con soportes. Soportes, cuando digo soportes no es que sean cosas pequeñas, sino soportes, hablo de ejercicio, buena alimentación, buena red. Entonces sí, es un conjunto de cosas que vas a usar cuando sean necesarias. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que el usar cada herramienta para cada paciente es una posibilidad, no solamente una, no casarnos con una sola cosa. Sí, hemos aprendido mucho en este podcast porque no tenemos que esperar de que la situación se siga empeorando para poder buscar una ayuda. ¿Cierto que no? No. Y tenemos que distinguir entre sentimientos de tristeza, ansiedad, de depresión, y con eso debemos basarnos en fuentes confiables. Y qué mejor que buscar profesionales capacitados en estos temas para poder entender en dónde estamos y cómo podemos mejorar nuestra situación. Hemos tocado la definición de salud mental, pero me gustaría que destaquemos un poco más sobre la ansiedad, la depresión, cómo sabemos qué es y si la tenemos y buscar ayuda, básicamente. Pero vamos a empezar con las definiciones, por favor. Bueno, esta parte me gusta mucho porque, como habíamos hablado, a veces llegamos a definiciones muy simplistas. Y tristeza no es ansiedad, no es depresión. Y estar preocupado por algo en mi vida diaria no es ansiedad. Todo trastorno tiene que tener un componente o varios componentes, y es que es prolongado en el tiempo e impide que yo me desempeñe en mi día a día. Entonces, con esas dos características yo tengo que empezar a buscar. Bueno, yo me estoy sintiendo triste por mucho tiempo y esto está cambiando mis decisiones, mis acciones, mis relaciones y mi rutina de vida. Yo me estoy sintiendo ansiosa. Ya esto está sobrepasando el hecho de que ya pasé el examen o ya fui a la entrevista de trabajo, pero mi ansiedad sigue y estoy evitando hacer cosas por mi ansiedad. Entonces ya ahí sí estamos hablando de un trastorno. Algo que está cambiando mi rutina, algo que está cambiando mi decisión. Entonces, cuando hablamos de depresión, hablamos de dos síntomas principales. Hablamos de una tristeza que se mantiene en el tiempo, hablamos de anedonia y hablamos de abulia. ¿Qué es la anedonia? Es esto, por ejemplo, a ustedes les gusta ir mucho al cine, pero luego de un momento difícil, una crisis financiera, ustedes ya, no porque no puedan pagarlo, sino ya no queremos ir al cine. O ya no quiero cocinar, o lo que me gustaba hacer, o lo que sentía placer al hacerlo, ya no lo quiero hacer, eso es anedonia.
Y abulia es que ya no tengo voluntad para hacer las cosas. Estos síntomas son los principales y se suman otros. Cambios en mi o sea, en mis ganas de comer, estoy comiendo mucho o estoy comiendo poco. Cambios en mi sueño, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco. Fatiga, pensamientos muy de desesperanza, de que yo no estoy bien, de que algo muy malo está en mí. O sea, pensamientos muy punitivos también, pensamientos de quererme morir y disminución de la concentración. También puede haber, se le puede sumar a esto trastornos en la psicomotricidad, o estoy muy lento o estoy muy inquieto. Entonces, cuando yo tengo al menos 5 de estos, con uno de los principales que nombré, que es la tristeza, la anedonia o la abulia, estoy hablando ya de que puede ser un trastorno y que se ha prolongado por semanas. Sí, ¿Ok? porque la persona puede sentir esos síntomas, digamos, un día, 2 Ujú, días, y luego de que sale de la situación difícil en la cual se ujú, encontraba, se siente normal y vuelve ujú. a su vida normal. ¿Qué O la es, va retomando poco a poco qué es también. lo que Ujú, usualmente pasa en la comunidad? Nuestra gente le dice al vecino, que es algo muy común, o a algún miembro de la familia, o simplemente por el WhatsApp. ujú, Le escribe a la persona o hace una videollamada y automáticamente la otra persona que está al otro lado, que incluso está en el otro país, que no sabe la realidad por la que está pasando la persona latina aquí, viene y le da el diagnóstico. Y le da ese diagnóstico de que no está fundamentado en lo que usted está diciendo. mm, Porque entonces me basé en ese estado de ánimo del momento mm, y entonces pues empiezan otras realidades. Porque también hay algo, y usted me corregirá allí, que se autosugestionan, ¿cierto? mm, Como que mi primo me dijo que eso es ansiedad, entonces ya de aquí en adelante cada vez que me ujú, pregunten es ansioso. ujú, Y lo tengo en nuestras clínicas. Llegan las personas y marca ansiedad y le pregunto, ¿hace cuánto lo diagnosticaron de ansiedad? No, es que yo creo mm, que a mí me da ansiedad porque mi primo me dijo o mi mamá le da eso y yo, ujú, y entonces ya empezamos a operar. ujú, Y el problema está cuando visitan un profesional de la salud que no es competente en español, que está utilizando un intérprete. Hay una tercera persona y esa persona va a estar en el medio de la relación del doctor y el paciente. Esta persona que es latino, que no habla español, o otra persona, en este caso vamos a hablar de los hispanoparlantes, van a la sala de emergencia o a visitar a este profesional que necesita un intérprete. Cuando él le dice al intérprete, yo tengo ansiedad, ujú, el intérprete no está indagando. El ujú, intérprete va a pasar la ujú, información al doctor. Y el doctor, lastimosamente, según las investigaciones muestran que si tú no conoces, si tú careces de cultura y de idioma, tú tienes alta posibilidad de poner un diagnóstico malo. Y al ujú, poner un diagnóstico ujú, malo, quiere decir que la droga que te pueden enviar también puede ser la incorrecta para ti. ujú. Y eso no genera salud, eso te va a hacer más enfermo, porque de primera instancia no tenías ansiedad. Por eso su opinión es extremadamente crucial. Sí, y has hablado de un término que a los hispanos que buscamos atención en salud en general tenemos que tener competencia cultural. Exactamente. O sea, ¿cuánto sabe este proveedor de salud acerca de mi cultura? ¿Cuántos latinos ha visto, verdad? ¿Cuánta experiencia tiene con mi comunidad? Eso es fundamental. Y cuando está esa barrera del lenguaje, fíjate que esto es tan interesante que hay un psiquiatra español que trabajó en Massachusetts hace algunas décadas atrás. Y él explicaba que cuando él veía a sus pacientes que eran nativos en español, pero los entrevistaba en español, ellos se relajaban, eran más colaboradores y por supuesto ante el examen mental pues aparecían menos graves. Pero cuando eran entrevistados en inglés, en su segunda lengua, los médicos notaban que eran más aprensivos, que eran menos colaboradores y en su examen mental, en los test o en el examen mental aparecían más graves en su diagnóstico. Entonces lo que tú estás diciendo, el diagnóstico no es el mejor muchas veces y el tratamiento no es el de mayor calidad. Entonces a veces necesitamos y damos gracias que hay cada vez más personas que tienen esta competencia cultural dentro de los proveedores de salud. Sí, y para muestra un botón,
de que lo está diciendo. Tenemos al doctor Samuel sentado con nosotros, que se Ujú, ha inmerso ujú. completamente en lo que es nuestra comunidad latina. Ha estado en Costa Rica, ¿en dónde más? Sí, en Sudamérica, en Centroamérica ¿Dónde en y Sudamérica? en Sudamérica, en Colombia principalmente, en Centroamérica casi todos los países y aquí en Estados Unidos se encuentra un sinnúmero de personas de todos los países casi, Ujú. Les cuento desde un secreto que Sudamérica hasta nuestro querido México. sí, en Colombia bailó con las palenqueras de Cartagena. Así que eso es parte de que de conocer porque Claro. hace que podamos entender la Ujú, realidad del latino. Y por eso es ujú, que el doctor ha sido de gran influencia en esta iniciativa porque nos trae a nosotros los latinos, que pues somos latinos de pura cepa, la realidad, la perspectiva anglosajona, la perspectiva del americano que entiende nuestra ujú, cultura, ujú, porque él la entiende, él la vive porque él trabaja más de 40 horas a la semana interactuando con latinos, ujú, ¿cierto? ujú, Y ujú. ya pudo también vivir la y ya pudo también Idiosincrasia. idiosincrasia Ajá. de lo que es ser latino, ¿cierto? Ya. De Puerto Rico, Oh. que es un contexto socioeconómico y sociocultural completamente diferente a decir que es latino, pero eres de Guatemala, que eres de Honduras, que eres de Colombia, que eres de Venezuela. Son entornos sociales completamente diferentes de decir soy latino, Aunque hablamos español, sí, y pero aunque somos diferentes, sí, y que soy de totalmente. territorio Ujú, americano. ujú. Entonces tenemos otra realidad y hemos crecido con diferentes fuerzas. Y Entonces, incluso personas que son de segunda generación, que Ya. nacen y se crían en casas hispanas y dependiendo de la cultura, de la personalidad de esa persona, se puede pensar que son más estadounidenses o más Ujú, americanos en su forma de ser. Y pues otras personas que ni siquiera hablan español, pero tienen esa cultura, ujú. porque sus papás Hay quizás no costumbres, tienen un nivel comida. alto de inglés. Ujú. Entonces, eso también es otra y ese es, subcultura. y ese es el Sí, fuerte una de él. subcultura. Ese es el fuerte Mm, porque él conecta, es bien, mejor muy, con los muchachos que nacieron aquí, que claro. están creciendo en la común, que van a la escuela en inglés, ¿cierto? Que ellos enfrentaron el trauma. Es gracioso. Bueno, digo gracioso y discúlpeme porque no es nada, debe ser placentero, de que los niños van a la escuela sin saber inglés Ujú, y nacieron aquí en los Estados Unidos. mm. Y el primer día que llegan a la escuela, algunos ahora pues ya ven por las tabletas y demás, ven un poquito más el inglés, pero nos cuentan algunas personas que ha atendido, muchas, dicen, yo fui a la escuela y no sabía inglés. Ujú. Y ese fue el primer trauma que enfrentaron con el inglés. Y algunos no quieren volver a hablar español porque aprender inglés les fue tan retante, pero todo lo consumen en inglés y entienden perfectamente toda la cultura de nosotros los latinos. Y allí es donde se muestra palpablemente la importancia de que Mm, haya una persona que entienda las dos culturas en esto que se llame salutogénesis, que genere salud, porque el doctor Sam lo hace muy bien. qué bueno. Sí, y esas personas precisamente enfrentan otra realidad, otra dificultad en cuanto a su salud mental, porque ellos han visto el sacrificio de sus papás, Ujú, luchar tanto al inmigrar, al trabajar y proveer un mejor futuro para sus hijos, y luego ellos tienen también esa carga, esa presión de sus papás de poder sobresalir, ujú, y muchas veces puede surgir pues muy retante a la hora de ellos desempeñarse como profesional en español y muchos se quedan trabajando en los mismos oficios de sus papás, en construcción o en labores físicos o se van a la universidad y entonces es la primera persona de su familia que va que a se la enfrentan a ese universidad. reto y también es un gran reto para Sí. ellos porque no tienen quizás el red de apoyo de una Ujú. persona que ha vivido esa Que ha vivido la experiencia. experiencia. Y vuelve Ujú, lo mismo. Ah, se hereda, se pasa el estigma mm, de que como emigré y estoy acostumbrado a que la vida es dura, el de la segunda generación se le olvida de que ya ese camino duro, ese sacrificio lo pagaron sus padres, mm, pero no se atreve a explorar más allá, a cuidar de sí mismo, a visitar un psicólogo, a visitar un coach mental, a visitar un psiquiatra. No se atreve porque creció allí.
Entonces, sí es interesante para mí que usted nos pudiera decir cuáles son los signos tempranos de una depresión y qué deberíamos vigilar. Bueno, pero un poquito lo que estaban hablando ahorita es tan interesante, esta subcultura. Y de hecho, como coach de salud mental, yo veo muchos padres. Y los hijos de esta generación se ven con gente que habla inglés. Inglés. Entonces, ves esa diferencia y ves cómo la estructura te brinda el apoyo. Y el apoyo está. La cosa es buscarla. Pero bueno, la depresión, me estabas preguntando las complicaciones. ¿Qué signos ¿Qué deberíamos, o signos? sea, tempranos? Porque ¿Qué tenemos signos estas... tempranos? Los signos tempranos son trastornos del sueño. Ok. Eso es muy importante, tanto para el trastorno de ansiedad, pero también con el trastorno depresivo mayor. Cuando ya yo estoy empezando a ver que no puedo dormir, que no puedo descansar, que duermo 4 o 5 horas, que tengo un insomnio, a veces no de conciliación, me quedo dormido rápido, pero me paro muchas veces durante el día, durante la noche. Yo tengo que empezar a ver. Cuando esa tristeza me está haciendo tomar decisiones que no son propias de mí. A mí me gusta salir a hablar con mis amigas, tomarme un café, no quiero ver a nadie. Cuando empiezo a aislarme, eso es un signo que tengo que mirar con lupa. Cuando estoy comiendo mucho o estoy dejando de comer. También el tema de las mujeres es muy importante porque los hombres no son cíclicos, nosotras sí. Y tenemos nuestros periodos, ¿no? Donde nuestro estado de ánimo está un poco más bajo, donde tenemos aumento del apetito o más irritabilidad. Y ahí también hay que diferenciarlo mucho. Uh-huh. Eso es muy buen tema que tocó porque hemos hablado sobre cómo la ansiedad, cómo la depresión, cómo la salud mental afecta a la primera generación, segunda generación, pero también entre género, entre hombres y mujeres, cómo se afecta de manera diferente. ¿Cuáles otros comentarios tendría para la diferencia entre el cuidado de la salud mental entre los hombres y las mujeres, pero dentro de la comunidad latina? A ver, dentro de la comunidad latina, yo creo que la comunidad latina, no tengo ahorita estadísticas, pero creo que Luis había hablado un poquito acerca de ciertos patrones de lo que es ser hombre, ¿no? Y la importancia de ser hombre y que tienes que tener ciertos estándares. Entonces, esto está muy marcado en la cultura latina. Al hombre latino, y no sé si al hombre en general, pero creo que al hombre en general también, se le permite poco expresar ciertas emociones. O sea, no se les permite expresar miedo, por ejemplo. No se le permite expresar tristeza. La emoción con la que más se pueden relacionar es la rabia. Ah, ok, está bravo. Pero estás triste, tienes miedo. Para el hombre es como, no. En cambio, la mujer se le permite más. Tenemos esos permisos. Ah, está triste, te sientes mal. Y entonces eso es algo que lleva de pronto a esta gran diferencia. ¿Quiénes buscan más tempranamente ayuda o quiénes buscan más ayuda en el área de salud mental? Consejería, psicoterapia, las mujeres en un 75%. Entonces el hombre es más proclive a ciertos trastornos de salud mental como el consumo de sustancias, ¿okay? Alcoholismo, drogas. La mujer es más proclive o es más frecuente en ella el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad. Los hombres son más proclives o tienen más tendencia a mirarse en las estadísticas, no muy alto, pero en trastornos, por ejemplo, como la ludopatía, adicciones al juego también, trastorno del control de los impulsos también. Entonces, bueno, esas son básicamente las diferencias en las que nos vamos a encontrar. No es tan frecuente ver a un hombre, a ver, tiene que estar en la cima de la ansiedad como para, aquí estoy. O sea, ya he ido 3 o 4 veces a la emergencia con taquicardia, con dificultad respiratoria, con sudoración, siento que me voy a morir, con un ataque de pánico, ¿no? Y el ataque de pánico es así. O sea, viene algo brusco, tiene muchísimos síntomas, pero los más típicos son sensación de ahogo, sensación de que me voy a morir, sensación que me voy a caer, o estoy mareado, o presión en el pecho. Entonces voy a la emergencia, me dicen que no tengo nada, Entonces, ya he ido 3, 4 veces.
entonces ya le dicen, mira, esto puede ser un ataque de pánico. Entonces, creo que eso es el mayor desafío para lo masculino, poder hablar de sus emociones, poder hablar de cómo se sienten. Pero yo no sé si a veces se las hacemos fácil. Yo creo que no se las hacemos muy fácil. Como que le ponemos la valla muy alta. Esos son muy buenos puntos, porque yo incluso he escuchado de mis pacientes que ellos no creen en la salud mental o no creen de que el estrés les afecta hasta un crisis les pase, como que ahora como que lo toman más en serio. Y eso pasa más a menudo recientemente con personas de que simplemente no lo toman en cuenta, pero sí luchan con esos sentimientos y tratan de divorciarse, de separarse con esos sentimientos y creen de que, se van a ir. Sí. Pero no. O sea, incluso los traumas de niños, los traumas que emocionales, usualmente, bueno, si no los confrontamos, con el tiempo no se sana. El tiempo no sana todo. El cuerpo lleva la cuenta. Y lo hemos hablado, o sea, cómo nuestros síntomas psíquicos afectan nuestro cuerpo. O sea, cómo una gastritis tiene un sentido psíquico, porque tengo un hijo enfermo, o tengo un hijo con un diagnóstico difícil, o tengo un matrimonio difícil. Y tú dices, bueno, el gastroenterólogo, ¿por qué me está preguntando qué está pasando, no? Porque sí, porque es así. O sea, nuestro cuerpo lleva la cuenta. Y para que estos síntomas mejoren, tenemos que pasarlo por la palabra. ¿Qué significa eso? Hablar de lo que estoy sintiendo en un lugar seguro, confiable, que me pueda brindar una perspectiva, que me pueda escuchar y que pueda estar ahí para mí. Y eso es crucial, los dos puntos que ustedes han hablado, porque dentro de lo último que he leído y viendo la estadística aquí en los Estados Unidos de nuestra comunidad latina, el cáncer de estómago en los varones latinos ha aumentado la incidencia. Entonces, lo menciono porque al hombre se le hace difícil canalizar emociones, o sea, al menos enfrentarla, y no al hombre, a los hombres, porque yo me incluyo, ¿cierto? Ahí, entonces, ahora uno va equipándose, los varones que no escuchan, nos vamos equipando, y ahora hace más sentido para mí de por qué algunos varones, que ya varios de los que he tenido en la práctica han dicho, oh, mi hermano se murió de cáncer de estómago, mi hijo tiene, las señoras, mi hijo tiene cáncer de estómago, y empezamos a ver, oh, que tiene una úlcera en el estómago. Sí, pero ¿por qué empezó la úlcera? Entonces, tenemos que ir un poquito más allá y decir, quizás ese antiácido que le están dando no le está sirviendo, es porque eso no es tanto de allí. Y usted va a seguir, va a seguir generando esa acidez. Vamos a pensar de qué está causando de que su estómago reaccione. Recuerde, el sistema gastrointestinal es el segundo cerebro. Y bien crucial, no había hecho la relación de los dos, pero gracias por abrir mi perspectiva y por educarnos. Hemos tocado muchos temas muy interesantes en este episodio y muchísimas gracias por traer ese profesionalismo, esas estadísticas, las definiciones claras para tener una base en saber y entender cómo debemos poner las prioridades en nuestra salud mental. Si le ha gustado este episodio, recuerde de compartirlo con un ser querido, con un compañero. Suscríbese al canal para que le lleguen a muchas personas esta información y comenta de su experiencia. Estamos en esto caminar juntos, queremos crecer y educarnos de manera profesional, de manera científica. Entonces, le da muchas gracias a la doctora por haber llegado y haber compartido de su experiencia y de su expertise. ¿Y algo más que le gustaría decir? Yo creo que estamos calentando motores porque ya usted nos explicó los síntomas de la depresión y el doctor dice, vamos a dejarla ir. Digo, no, espere, por favor, cuéntenos de la ansiedad. Defíname Claro. yo, doctora, de verdad que yo me quedo sorprendido. Porque en este caso usted lo dice, mis pacientes, obviamente, más que todas las féminas, porque son más abiertas con sus emociones, me dice, es que estoy ansiosa, doctor. Bueno, la ansiedad es algo normal y a ver, antes
estaba repuntando la depresión, pero ahora es la ansiedad. Ahora está repuntando entre las principales trastornos de salud mental. La ansiedad es una excesiva preocupación. Y esta preocupación siempre tiene pensamientos o síntomas físicos que la reflejan. Esta preocupación es dada porque algo está amenazando, siempre está amenazando. Y ese algo que está amenazando puede ser claro para mí, entonces se transforma en una fobia. Por ejemplo, gente que le tiene fobia a las serpientes que están, ¿me explico? Sí. O sea, esa ansiedad está focalizada, pero hay una ansiedad que es más difícil de definir, que es una ansiedad flotante, que la persona no sabe, estoy ansioso pero no sé por qué. Es donde hay que intervenir en consejería, en psicoterapia, ¿no? Y dar ese apoyo. Y los síntomas físicos un poco ya lo habíamos mencionado, ¿no? Es la angustia, es la sensación de que algo malo me va a pasar. Los ataques de pánico aparecen de manera brusca. Tú estás tranquilo, no está pasando nada y de pronto se prende como una alarma. O sea que los ataques de pánico son el resultado de mucha ansiedad. El ataque de pánico es la mayor ansiedad que alguien puede experimentar. Es una cosa horrible. Sí. Es una cosa horrible. No lo recuerdo cuando trabajé en la sala de emergencia que llegaban los pacientes con ataques de pánico. Me voy a morir, sí. me voy a caer, nadie me va a ayudar. Y realmente si tú agarras a ese paciente en los 15, 30 minutos de su ataque de pánico, tú puedes ver que tiene una taquicardia sinosa, la tiene. Sí, sí. Porque hay una descarga de cortisol en ese momento. Pero luego ya baja. Claro, esto deja al paciente tan impactado que le da una ansiedad anticipatoria. No quiero que me vuelva a dar. Exacto. Porque me dio mientras estaba llevando a mis hijos al colegio, porque mientras yo estaba tranquila sin hacer nada. Pero también hay otros síntomas en el ataque de pánico. La boca seca, problemas estomacales, sensación de que me voy a caer y nadie me va a recoger. Hay algo que se llama despersonalización y es que la persona siente que ella no es ella. O desrealización, que por ejemplo, yo estoy en mi cuarto tranquila y siento que este cuarto no es el mismo cuarto de siempre. Entonces, todo esto son síntomas de ataques de pánico y es... Si clasificamos del 1 al 5, siendo el 5 lo más elevado en ansiedad, el ataque de pánico es 5. Es una cosa aterradora para el que lo experimenta. ¿Y qué herramientas o qué estrategia usted cree que, o sea, de las básicas, sin conocer el caso particular de alguien, ¿qué sería una herramienta buena para la persona canalizar la ansiedad? Bueno, creo que... sobre todo para el inmigrante, tener hábitos y rutinas que él pueda sostener en el tiempo. O sea, moverse, lo hemos hablado. Ustedes son defensores del ejercicio. Comer bien, ¿verdad? Tener este moverse puede ser caminar, puede ser porque a veces hablamos de ejercicio, es 45 minutos de ejercicio fuerte. No, el que tú puedas hacer. Pero tener un espacio para descargar, ¿no? Actividades que te ayuden a descargar. A alguna gente le gusta cantar, tocar un instrumento, pintar y tener a alguien con quien conversar también. Eso es muy importante. Un grupo, una red de apoyo. Y esto es algo que le pasa a los inmigrantes que están en la edad adulta, después del college o que llegan aquí 30, 35 años. Y es que ya las relaciones no son tan orgánicas como cuando uno estaba chiquito en el high school o estaba en la universidad. No son tan orgánicas. Hay que ponerle como más intencionalidad porque el trabajo, la vida cotidiana te arrastra. Entonces hay mucha soledad en ese espacio. Entonces el inmigrante en esa etapa de vida tiene que buscar una red social para poder equilibrar todas estas demandas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que esa es una muy buena definición. Sí, obviamente viene un profesional experto en el campo y creo que, como estabas diciendo, hemos cubierto bastante y aclarando dudas sobre la depresión, obviamente ahora la ansiedad, también qué es la salud mental.
de dónde nacen pues el estigma de nosotros los latinos para la salud mental. Pero hay una, antes de irnos, que me gustaría que tocáramos un poquito y que sigue impactando nuestra comunidad, es la violencia doméstica. Y entonces, o sea, porque esta es un abrebocas, esta conversación de lo que vamos a estar entrando más a ciencia cierta, doctora, conociendo también sus servicios como coach mental, pero ¿qué usted ve en eso? ¿Cuál es su perspectiva, su punto de vista desde diría yo, ese daño que está pasando en nuestra comunidad? Ya. Sí. Bueno, la violencia doméstica no respeta comunidades, ni estatus, ni educación. Se da en cualquier estatus. Esa es una realidad que tenemos que ver, porque a veces lo clasificamos como que solo las personas que no tienen educación o college, no. Pero en el caso de la comunidad latina es muy frecuente y uno de los factores de riesgo que tiene la comunidad latina es el aislamiento. Es esto que venimos hablando, no tener una red de apoyo, no tener alguien de confianza a dónde ir, con quién hablar. Si estoy en peligro, ¿quién me puede ayudar? Y parte de lo que hace la dinámica de violencia doméstica es obtener control del otro. No control porque yo soy obsesivo compulsivo y me gusta controlar, no, es un control deliberado, intencional, ¿no? Para que esa persona de alguna manera se mantenga así, aislada. Y frecuentemente vemos amenazas, frecuentemente vemos abusos no solamente físico, que está claro, ¿verdad? Golpes que no son descuidados, sino personas que pueden golpear a otra de manera intencional. El abuso emocional, que tiene mucho que ver con lo que mencioné antes, que es amenaza, gaslighting, que es mentir flagrantemente ante cosas que están ocurriendo, diciendo eso no está sucediendo. Y es como una suerte de manipulación, manipular la realidad del otro para acercar al otro. Proyección también, hay mucha proyección donde el agresor siempre va a poner lo malo en la otra persona. Y lo lamentable es que la violencia doméstica no solamente la recibe el adulto, y muchas veces este adulto no es más frecuentemente en las mujeres, pero también hay hombres que están, o sea, no respeta género. Pero cuando se están dando estos abusos, pues, si lo presencian los niños también ya hay, aunque no sean tocados físicamente, hay el diagnóstico de violencia doméstica. Y bueno, para eso hay una cantidad de lugares a los que podemos asistir. Si estás en peligro, si estás necesitando ayuda, cada condado tiene un lugar a donde puedes ir. Podemos buscarlo en internet y también hay una línea, un 1-800 acerca de violencia doméstica. Y se habla 100% español. Sí, y yo por lo menos en este momento quedo muy contento de que esta información ha sido compartida, de que la tenemos usted como recurso y también de que estoy ahora mismo anhelando, pero espero no ponerme ansioso, de que podemos sentarnos un día solamente a hablar de la ansiedad, de podemos sentarnos a hablar solamente de la depresión y desmenuzar más a ciencia cierta este problema de la violencia doméstica, porque como usted lo dice, no discrimina en raza, en género, ni estatus social. Así que desde aquí, desde el estudio de Salutogénesis, mi compromiso sigue siendo para la comunidad latina, en la salud, pero sobre todo en lo que origine salud. Porque esa es mi labor, mi compromiso moral como latino, a servirle a mi gente. Así que yo me agradezco a usted por estar presente y les paso la bola a estos otros anfitriones a que digan qué les pareció. ¿Cómo nosotros, las personas que nos están escuchando, cómo puede contactarla a usted para pues, saber un poco más sobre los servicios que ofrece, cómo la contactan, cómo la buscan? Podemos también ponerlo en la descripción también. Sí, sería lindo. Y bueno, primero agradecida a ustedes por este espacio. Lo que conozco de ustedes me ha emocionado mucho, el amor que tienen por la comunidad.
lo que quieren brindar a la comunidad. Gracias por eso. Se necesita. Y se necesita gente que haya como que abierto puertas y caminos para tender la mano y dar la información de manera desinteresada. Y bueno, me pueden contactar a mi correo. Yo espero que ustedes lo vayan a poner allí. Y si no, está bien también, como ustedes quieran. Gracias de verdad por la oportunidad. Y bueno, a la orden siempre cuando quieran hablar de cualquier tema de salud mental, aquí me van a tener. Pueden escribirnos sus preguntas aquí abajo. También pueden, obviamente, las preguntas de contacto para la doctora en base a sus servicios serán contestadas y serán dirigidas a ella. Ya esa es comunicación entre ustedes y se van a gozar de ese servicio. Pero recuerde, compartir es ayudar, como dice el doctor. Esa es una frase de él. La mía siempre, recuerden, me quedo con Salutogénesis. Pero muy feliz de que ustedes nos han brindado este tiempo, lo que nos han escuchado. Les dejo la invitación, la tarea, el llamado, se los hago a que compartan la información, a que dejen saber de que sí hay alguien en la comunidad latina que está capacitado a escucharnos, a orientarnos, a entrenarnos, a enfrentar dificultades, y que Salutogénesis es el centro donde usted va a poder educarse de fuente verídica de cómo cuida de la salud de forma natural. Hasta la próxima. Esto es todo por nuestro podcast de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y a compartir esta valiosa información con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus opiniones y responder todas tus dudas. Si tienes alguna, déjanos saber en los comentarios. Y si todavía no te has suscrito al canal de YouTube, el momento es ahora. Activa la campanita para que seas el primero en ver los videos tan pronto